Donald Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta una acusación penal. El fiscal especial Jack Smith le imputó 37 cargos en el caso relacionado con documentos clasificados. A Trump lo acusan de violar la ley de espionaje por llevarse documentos de seguridad nacional que no debía tener después de que abandonó la Casa Blanca en enero de 2021. Y también lo señalan de conspirar para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas a los investigadores, que en más de una ocasión le solicitaron que devolviera las cajas que tenía en su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida. En la audiencia ante la Corte Federal de Miami, Trump se declaró no culpable y en una intervención que hizo en Georgia y otra en Nueva Jersey, culpó al presidente Joe Biden de ser el artífice de todo para deshacerse de él. Recordemos que Trump es precandidato presidencial por el Partido Republicano y Biden aspira a la reelección. En ese contexto, Trump habla de una cacería de brujas. Escuchemos. Yo soy el que sigue la ley. Yo soy el único. Es Joe Biden y su corrupto Departamento de Justicia. Ellos son los que creen que están por encima de la ley. Nunca antes ha habido dos estándares de justicia en el país. Nombraré a un fiscal real para que persiga al presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Y a toda la familia criminal Biden. El caso se trata de una persecución política contra Trump o es una investigación judicial con todas las bases legales para judicializar al expresidente. ¿Y cómo impacta esto en su carrera presidencial? Hoy en el debate de France 24 discutiremos sobre los documentos clasificados por los que acusan a Donald Trump. Para ello nos acompañan desde Miami Jaime Flores, portavoz en español del Partido Republicano, y Antonio Molina, estratega demócrata y analista político. Bienvenidos aquí al debate de France 24. Y a ustedes, nuestra audiencia, los invito a que dejen sus comentarios y preguntas en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @France24_ES. Y mi Twitter es @MariaClaguirre. Los invito también a que escuchen nuestro programa en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar dándole la bienvenida a Jaime Flores. Gracias por acompañarnos. ¿Usted cree que estas palabras que pronunció Donald Trump son ciertas o no? ¿Y qué tanta verdad o no hay en llamar al Departamento de Justicia como de injusticia y de acusar al FBI y al presidente Joe Biden de corruptos? Bueno, nosotros todos, María Clara, conocemos el estilo del expresidente Trump. Lo que nosotros como Partido Republicano pues vemos con mucha preocupación es que efectivamente estamos notando dos estándares de justicia en los Estados Unidos, porque también aparecieron documentos clasificados en poder del presidente Joe Biden, unos de ellos en la Universidad de Pensilvania y otros en su residencia en el estado de Delaware. Y no hemos visto por parte de la justicia, del Departamento de Justicia, del FBI, ni de las investigaciones en los diferentes... Es más, ni siquiera hay un proceso judicial abierto por la responsabilidad que cabe al presidente por haber mantenido estos documentos, mientras que lo que vemos por el lado de Trump es de una velocidad supersónica. En meses ya tienen prácticamente todo el proceso montado y toda la cuestión armada. Y esto coincide además justamente, y vemos esto también con mucha preocupación, con el mismo día en que se revelan documentos que implican a la familia Biden en recibir dineros que aparentemente son sobornos procedentes de ciudadanos de otros países. De manera que sí, efectivamente nosotros creemos que hay dos estándares de justicia en estos procesos. Antonio Molina, bienvenido aquí a France 24. ¿Usted coincide con Jaime en que hay dos estándares de justicia? ¿Y qué opina usted de los pronunciamientos de Donald Trump de catalogar de corruptos tanto al FBI como a Biden? Bueno, ya sabemos de que esa siempre es su herramienta, ¿verdad? Tratar de tirar mentiras en cada palabra que da. Sabemos que hasta el momento, ¿verdad? Claro está, yo no trabajo en el FBI o en el Departamento de Justicia. Sabemos que las investigaciones están procediendo, ¿verdad? En base a cualquier otra persona que haya cometido actos como los que se le han culpado y han sido ya indicted en la Corte Federal acá a Donald J. Trump.
que desde el 2016, desde que salió de oficina, perdón, ha mantenido documentos, el cual el Departamento de Justicia ha tratado de recuperar, porque al final del día esos documentos no le pertenecen a él, sino que le pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, y lo cual él nunca quiso, ¿verdad?, acceder a las órdenes del gobierno para presentar los documentos que sabía que él tenía detenido y que estaba tratando de ocultar y mantener, y en varios casos dio información confidencial, secreta y hasta top secret a personas que no tenían el derecho de recibirlas. Sin embargo, ¿qué opina usted puntualmente de los dos estándares de justicia que dice Jaime, y qué comparación hace usted entre el caso por documentos clasificados de Donald Trump y los documentos hallados en la residencia de Biden? Bueno, como decía, ¿verdad? No sé a qué punto está la investigación contra el ahora corriente presidente Biden en base a documentos que él tenía. Creo que parte del problema acá también fue, ¿verdad?, que el presidente Trump a propósito trataba de ocultar que tenía los documentos, mintió en varias veces de que ya no tenía documentos, cuando en realidad todavía tenía más de 102 documentos en su posesión. Y eso creo que en causa es lo que ha traído el problema, ¿verdad? Tengamos en cuenta que acá personas, por ejemplo, en el ejército, que comparten información confidencial, secreta o top secret, pueden presentarse los mismos cargos de los que estamos hablando hoy. Le devuelvo la pregunta a Jaime, porque Antonio nos hablaba que Donald Trump nunca quiso acceder a las peticiones que hizo Archivo Nacional y que hicieron el FBI de que entregara los documentos que tenía en su residencia de Mar-a-Lago. Y en el indictment, o en la acusación que le imputan a Donald Trump, se lee pedazos de la conversación con su abogado en la que le dice si no es posible no entregar los documentos o, en caso tal, destruirlos. ¿Qué responder ante eso, Jaime? A ver, María Clara, eso no es exacto. Primero, cuando se produce el allanamiento de Mar-a-Lago, miren ustedes la diferencia. En Mar-a-Lago se produce un allanamiento, mientras que en la casa del presidente en Delaware van sus propios abogados a apoderarse de los documentos para entregarlos. Había negociaciones cuando se produce ese allanamiento entre los abogados del presidente Trump y las autoridades del Archivo Nacional, de manera que no es exacto eso. Ahora, tengamos, bien lo mencionas, hablas del indictment o de la acusación. Son acusaciones, pero me parece muy interesante que el señor Molina ya está dando por juzgado el caso, ya está diciendo como si fueran hechos, pues asuntos que están siendo justamente motivo de la investigación y además motivo del juicio. Esto es una acusación de 37 cargos que en realidad los abogados expertos los resumen apenas en 5, que podrían ser también complicados, lo es cierto. Pero la verdad es que lo que se busca también con esto, María Clara, es crear un sistema de propaganda que perjudique las intenciones del expresidente Trump de aspirar de nuevo a la nominación republicana. Algo que, dicho sea de paso, pues ha sido un verdadero fracaso, porque lo que ha logrado es aumentar la popularidad del presidente y hasta las recaudaciones de fondos de su campaña. De manera que pues ya el presidente ha salido airoso de varios procesos. Ya hemos demostrado que lo que se montó con una supuesta confabulación con los rusos en las elecciones del 2016 fue montado en una serie de mentiras armadas por la ex candidata Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Eso ha quedado claramente demostrado. Ha quedado demostrado también la inocencia del presidente Trump en los dos procesos de impeachment que se le hicieron en el Congreso mientras estaba en la Casa Blanca. De manera que pues todo esto es parte de un aparato de propaganda y además de una persecución implacable e inmisericordia de la que ha sido objeto el señor Donald Trump a lo largo de los últimos 7 años. ¿Usted coincide entonces con las palabras de Donald Trump, quien habla de cacería de brujas en su contra? Sin lugar a dudas, si el presidente Trump no estuviera en las condiciones en que está en la campaña para su reelección presidencial, después de haber dejado el cargo hace 4 años, pues no estarían persiguiéndolo como lo están haciendo. A nosotros nos avergüenza como democracia que estemos al mismo nivel de un Nicolás Maduro en Venezuela o de un Daniel Ortega en Nicaragua, que cuando tienen que deshacerse de sus adversarios políticos simplemente les aplican la justicia y terminan llevándolos a la cárcel. Esto no es la democracia en los Estados Unidos, nunca lo ha sido y no deberá serlo. Antonio, ¿son comparables las presidencias de Joe Biden con la de Nicolás Maduro o Daniel Ortega de Nicaragua? Absolutamente que no. Acá en los Estados Unidos el Departamento de Justicia actúa independiente
de la presidencia. Aparte de eso, el señor Jaime, y claro, tiene el derecho y tiene la razón en un punto, de que sí, estos son solo indictments, quiere decir que no ha sido encontrado culpable. Eso todavía se tiene que ver por el sistema judicial. De igual manera, que también tiene varios otros cargos presentes en otras jurisdicciones, incluyendo en el estado de Georgia, por tratar de cambiar el resultado de una elección federal donde el pueblo del estado de Georgia declaró que él era el perdedor. Pero esto, como te decía antes, es algo que él siempre continúa a hacer, es la manera que él opera, ¿verdad? La idea es decir falsedades hasta un punto que la gente los crea, y van a continuar haciéndolo. Ahora, en base a cuáles van a ser los resultados en las primarias del Partido Republicano, creo que todavía están por darse a ver. Como decía, todavía hay varios casos pendientes en diferentes partes, y en parte, sea culpable o no, ¿verdad? La realidad es, si sigue teniendo o tomando acciones como ha tomado él, que presentan la posibilidad de llegar a un punto donde pueden ser encontrado culpable de quebrar varias normas y reglas, no solo federal, pero estatales y locales, en varias jurisdicciones. Ninguna persona es inmune de la ley, y cuando las leyes se quiebran, por eso está el sistema legal para poder adjudicar esas clases de problemas. Usted dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos es independiente. Sin embargo, es preciso aclarar que este departamento hace parte de la rama ejecutiva, a la cual, por supuesto, también pertenece la presidencia del país. Le quiero preguntar a usted, Antonio, ¿qué piensa de las diferencias que plantea Jaime entre el allanamiento que hubo en Mar-a-Lago en la residencia de Donald Trump y la búsqueda que hicieron los propios abogados de Biden en su casa? Bueno, hay dos cosas que aclarar ahí. Primero que todo, el sistema judicial trató de las maneras, sin tener que obtener un warrant, ¿verdad?, de obtener los documentos. La razón por que tuvieron que llegar al punto de obtener un warrant para poder adentrar a la propiedad de Trump es que él seguía mintiendo y no estaba presentando los documentos como tal. Sí, él a todo proceso trató de esconder y ocultar materiales que él sabía que tenía en su posición. Segundamente, como decía, las investigaciones que están pasando con el momento con el presidente Trump o con el vicepresidente Pence, todavía no se sabe a qué etapa están esas investigaciones o si va a salir algo en base a esas investigaciones. De último, creo que es irónico, ¿verdad?, de que él diga que esto es un witch hunt cuando él está llamando en todas sus conversaciones y eventos públicos que si él es reelegido va a perseguir a personas demócratas por acciones que él reclama que supuestamente existen. ¿Y qué opina usted, Jaime, de esta opción que plantea Trump y que incluso escuchábamos al inicio de crear un fiscal especializado solo para perseguir judicialmente a Joe Biden? A ver, primero, la Cámara de Representantes, que tiene ahora mayoría republicana después de las elecciones del pasado mes de noviembre, está investigando lo que tiene que ver con las acciones de la familia Biden en la presencia de Hunter haciendo negocios con gente en Ucrania, con gente en Rusia y con gente en China. De por qué miembros de la familia Biden han recibido dineros de personajes influyentes en estos tres países, sin saber exactamente ni dónde está el dinero, ni de dónde vino el dinero, ni cuál es el propósito de esos pagos que se le han hecho a la familia. No solamente la Cámara de Representantes está haciendo esto, debería hacerlo también el Departamento de Justicia, pero como bien lo dices, María Clara, el Departamento de Justicia depende del Ejecutivo, que pues es controlado por el presidente Joe Biden, de manera que por ahora no lo han hecho. Bien dice el señor Molina que pues hay investigaciones sobre lo de Joe Biden y sobre lo de Mike Pence, pero la verdad es que la velocidad con que se viene adelantando lo de Trump es mucho más rápida. Hasta el momento no tenemos ningún indicio, ninguna citación a nadie. Nadie ha sido llamado como testigo. No se han solicitado pruebas que tengan que ver con esto. También hubo mentiras por parte de la administración y de Biden. La misma secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo públicamente desde el estrado de prensa en la Casa Blanca que ya la búsqueda de documentos en la casa del presidente en Delaware había concluido y eso era falso.
todavía después aparecieron algunos documentos. De manera que también ellos están aprovechando su presencia en la Casa Blanca y en el gobierno para mentirle a la opinión pública, y eso a nosotros nos parece gravísimo. Sobre eso no se ha adelantado ninguna investigación, a nadie se le ha dicho que ha estado mintiendo sobre el tema, a nadie se le ha dicho que ha estado obstruyendo la justicia, pero cuando el acusado es un republicano y particularmente es el presidente Trump, entonces la justicia sí funciona y todos los aparatos están debidamente sincronizados. Sin embargo, hay una precisión también por hacer y que es necesaria y de la cual le quiero preguntar. Primero, hablar y explicarle a nuestra audiencia la clasificación de los documentos en Estados Unidos, que tiene 3 categorías: confidencial, secreto y top secret. Esto dependiendo del nivel del daño que se estime que la revelación o la publicación del documento pueda hacerle a la seguridad nacional, siendo confidencial un daño, siendo secreto un daño grave y siendo top secret un daño excepcionalmente grave. Y en la casa de Donald Trump en Florida, en Mar-a-Lago concretamente, Donald Trump entregó en enero de 2022 15 cajas, de las cuales las autoridades comprobaron que había 197 documentos clasificados, es decir, con alguna de estas 3 categorías, incluyendo varios de ellos top secret, la máxima categoría de seguridad. Y en agosto de 2022, cuando allanaron Mar-a-Lago, las autoridades encontraron otros 102 documentos clasificados que Trump no había entregado. A diferencia del caso de Trump, en el caso de Joe Biden, las autoridades no han dicho públicamente un número exacto de documentos clasificados e incluso hay versiones de que no las han encontrado. ¿Qué responder ante esto, Jaime? Exactamente eso es lo que nosotros reclamamos, María Clara. Mientras que por un lado están funcionando las cosas con precisión de relojería, por el otro lado parecen aficionados. No tienen evidentemente ningún interés en que nadie salga culpado en lo que tiene que ver con los documentos de Biden. Ahora, hay otra cosa que vale la pena aclarar cuando tú haces la clasificación de los diferentes documentos. Quien tiene la potestad de desclasificar documentos en los Estados Unidos es el presidente. El presidente Trump, con el hecho mismo de sacar los documentos de la Casa Blanca, está usando su poder para desclasificar esos documentos y esos documentos automáticamente serían desclasificados. No tiene esa potestad el vicepresidente de los Estados Unidos. El señor Biden, cuando sacó esos documentos de la Casa Blanca, era vicepresidente y no tenía la potestad para desclasificarlos. De manera que, pues, en la práctica, el tener los documentos en su casa significa que el presidente Trump los desclasificó, algo para lo cual estaba, pues, debidamente apoderado, tenía la condición de hacerlo, tenía la facultad de hacerlo. De manera que, pues, nada de eso ha sido tenido en cuenta. Seguramente se tendrá en cuenta dentro del proceso. Y nosotros no descartamos la posibilidad de que cuando esto termine como otra cortina de humo que se ha creado con el ánimo de perjudicar las posibilidades electorales del presidente Trump. Y va a ser otra vez otro fracaso, como lo fueron los impeachments de Nancy Pelosi y las otras acciones que los demócratas han emprendido. Eso sucede con alguna frecuencia. Cuando una colectividad no tiene un líder, no le queda más remedio que destruir el líder de la otra colectividad. Antonio, ¿tenía potestad legal Donald Trump de desclasificar los documentos que se llevó de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 una vez dejó la presidencia? Tengamos en cuenta, y creo que lo importante acá es el nivel de la clasificación. Cuando son cosas que son top secret, son cosas que ponen al país en un riesgo, ¿ok? Alto de que algo puede suceder. Documentos como tales, como yo siendo veterano que sirvió en el ejército de los Estados Unidos, sabiendo las diferencias entre las clasificaciones, sabemos que un documento no arbitrariamente lo van a desclasificar, porque al desclasificar algo quiere decir que todo el país puede tener acceso a ese documento, lo cual quiere decir que secretos de nuestra nación, secretos sobre maneras del ejército de operar, de nuestros países con los que colaboramos, podrían estar en riesgo si, como el señor Jaime declara, simplemente él en su mente dice, ¿sabes qué? Lo voy a desclasificar porque me dé la gana. No funcionan así. Si fuera así, no tuviéramos el tipo de seguridad e inteligencia que existe en los Estados Unidos, porque tratamos de guardar esa información clasificada, secreta y especialmente top secret para proteger nuestros intereses y nuestra seguridad nacional. Así que no es así como de que él subjetivamente diga, y él mismo en el indictment se da a ver
que en parte de los comentarios en el indictment, donde él estaba hablando con un reportero, donde le estaba presentando información secreta o top secret, donde él mismo había dicho, yo podía haber desclasificado esto, pero no lo hice. Y sabemos que no es solo de desclasificar algo, porque al final del día tenemos que entender que es la seguridad nacional de los Estados Unidos que está en juego cuando esas acciones se toman. Y al tomarlas, esos documentos se convierten públicos para que cualquier persona del público lo pueda adquirir. Usted precisamente menciona la acusación y la información que habría compartido Donald Trump. De hecho, en esta acusación señalan al expresidente de compartir en 2 ocasiones documentos o la información de los documentos clasificados en 2021. Una con, como usted lo dice, un escritor, un editor y 2 miembros de su personal describiendo un presunto ataque contra el mismo Trump, y otro que le mostró a un representante de su comité de acción política un mapa también clasificado, y la acusación dice que Trump tenía estos documentos en lugares nada seguros en Mar-a-Lago. Jaime, ¿cuál es su opinión respecto al nivel de seguridad o no que tenían estos documentos clasificados? A ver, María Clara, es interesante porque pues estas consideraciones sobre la seguridad y los riesgos que significan los documentos parece que aplican solamente para los que tenía Trump, no aplican para los que tenía Biden en un garaje en su casa de Delaware, donde entraba y salía cualquier persona, donde además estuvo el presentador de televisión David Letterman haciendo un programa sobre carros, pues cubriendo la información sobre el Corvette favorito del presidente Biden. Parece que las consideraciones sobre seguridad solo aplican para los documentos que tenía Biden, pero no para los documentos que tenía, para los documentos que tenía Trump, pero no para los que tenía Biden. Entre otras cosas, algunos de ellos en el Centro de Pensamiento de la Universidad de Pensilvania, que fue construido con dineros del Partido Comunista Chino. De manera que pues ahí sí hay riesgos de seguridad nacional de gran envergadura, y sobre eso no tenemos conocimiento de nada. Las autoridades no han hecho la menor investigación, o por lo menos no han divulgado nada acerca de esto. Mientras que en el caso de Trump ya van en un proceso, ya le levantaron 37 cargos, en fin, todo ese tipo de cosas. Explíquenme cómo la justicia funciona a esa velocidad y con esa eficiencia cuando se trata del expresidente republicano y no cuando se trata del exvicepresidente demócrata, por favor. Antonio, ¿qué responderle a esa pregunta que nos plantea Jaime de por qué la justicia va tan rápido en el caso de Trump y en el caso de Biden? Como bien lo dice, no hay detalles, no se conoce ni siquiera la cantidad de documentos clasificados que encontraron o no, y si hay o no documentos clasificados, y como bien lo dijo Jaime y lo señaló Donald Trump en uno de sus discursos, haciendo este vínculo entre el Partido Comunista Chino y la Universidad de Pensilvania. Bueno, al Partido Republicano le encanta usar la palabra comunista en cualquier oportunidad que tienen. Sabemos que, como les decía anteriormente, no sabemos a qué nivel está la investigación de los récords que tenía de cuando era vicepresidente, como también no sabemos cómo va la investigación con Mike Pence, que de igual manera tenía documentos. Tampoco no sabemos, aunque sea hasta el momento, sí, no sé a qué punto van a divulgar, ¿verdad? Si los documentos que se tenían y el nivel de clasificación de esos documentos. Pero sabemos que esto tampoco no empezó ayer. La librería LibraryCon, the National Archives, desde que él salió de su puesto como presidente, ha estado pidiendo esos documentos, ¿ok? Y durante todo el tiempo, el expresidente Trump siguió ignorando esos llamados. Se tuvo que involucrar el Departamento de Justicia para tratar de recuperar esos materiales que, vuelvo y repito, le pertenecen al gobierno de los Estados Unidos y no al presidente Trump, como de igual manera no le pertenece a cualquier persona que sale de su posición. Estando y siendo un veterano, por ejemplo, yo si hubiera llevado un material secreto, top secret o hasta classified fuera de mi base, podría presentarse cargos no solo militares, pero también federales por esos tipos de acciones. Tenemos diferentes procesos y leyes en puesto para proteger esa clase de información. Ahora, si hubiera ya dado a luz que en las búsquedas del vicepresidente Pence
o del vicepresidente Biden cuando él era vicepresidente, se encontraban materiales de nivel clasificados secret o top secret, la conversación fuera diferente que estuviéramos tomando ahorita si no se ha tomado ninguna acción contra las personas de ellos dos. Pero no estamos en esa posición ahorita. Sí. Sabemos que ya llegó a un punto de la investigación con Donald J. Trump donde han encontrado lo que estamos hablando hoy. Como usted bien lo señala, la Administración Nacional de Archivos y Registros le pidió desde el 6 de mayo de 2021 al expresidente Donald Trump que devolviera estos documentos, es decir, 4 meses después de que dejó la presidencia. Sin embargo, quiero insistirle en una pregunta. Usted reitera, no se sabe en qué está la investigación contra Joe Biden, no se sabe en qué está la investigación contra Mike Pence, el ex vicepresidente de Donald Trump, a quien también le allanaron documentos. Pero ¿por qué cree usted que en esos dos casos no se conocen los detalles como sí se conocen en el caso de Trump? Bueno, primero que todo, ya se soltó el indictment sobre el caso de Donald J. Trump y tuvieron que sacar una orden de búsqueda, ¿verdad? Un search warrant para poder entrar a la propiedad, sacar más información, porque él no quería de su parte darle información o estaba falsamente declarando que ya no tenía nada cuando ahora sabemos que no era así. El proceso de él ya fue por un grand jury, donde el grand jury vio la información que se presentó y declaró que pueden presentar los cargos. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que él ha sido encontrado culpable de los 37 cargos que enfrenta, sino que solo ha sido cargado, he's been charged, con esas acciones. Eso todavía tiene que proceder en las cortes. Sabemos que la jueza en Florida que lleva el caso es una persona que el presidente Donald Trump puso en su posición como jueza. Sabemos que en el pasado la Corte de Apelación tuvo que reversar la orden original del warrant porque ella, siendo puesta en su posición por Donald J. Trump, había encontrado de manera diferente, y la Corte de Apelación, que también tenía personas nombradas por Trump, reversó esa acción. Jaime, quiero cambiar un poco de tema y enfocarnos en la estrategia de Donald Trump, tanto en su discurso de Georgia como en el discurso que dio en Nueva Jersey. Vemos un poco que él se está concentrando en atacar a Joe Biden, no solo tildándolo como el presidente más corrupto de la historia del país, sino también comparando su caso con el caso de los documentos encontrados en la casa de Delaware y también en la Universidad de Pensilvania. E incluso mencionó a Bill Clinton, un caso que es muy distinto al de él porque lo que encontraron en Bill Clinton fue una cinta de grabación con una entrevista de un historiador que estaba haciendo un poco como la vida y obra de Bill Clinton. ¿Usted cree que Trump podría continuar esta estrategia y qué tanto le podría servir o no, dado que esto no defiende necesariamente su inocencia? A ver, María Clara, eso hace parte de la estrategia que él ha marcado con sus abogados. Seguramente se han puesto de acuerdo en esto. A mí me queda un poco complicado entrar en estos temas porque como funcionario del Comité Nacional Republicano estoy obligado a mantener neutralidad en el tema de las elecciones primarias hasta que no se define quién va a ser el candidato, y siendo Donald Trump uno de los precandidatos, pues nosotros tenemos que mantenernos aislados a esto. Yo quiero aprovechar esta oportunidad solo para traer a colación un tema, porque ellos mencionan con mucha frecuencia que el presidente se demoró mucho tiempo en responder las solicitudes del Archivo Nacional. Dicen que la solicitud inicial del Archivo Nacional se produce el 6 de mayo del año 2021. Recordemos que para marzo del 2021 el país comenzó a paralizarse como resultado de la pandemia del COVID-19. A mí personalmente me consta que el Archivo Nacional estuvo cerrado por más de un año. Sus funcionarios operaban desde sus casas y no tenían acceso a los archivos. De manera que no estaba funcionando casi por 2 años el Archivo Nacional. De manera que ese tiempo que transcurrió entre el año 2001 y el año 2023 en el que estamos es mucho menos tiempo del que los demócratas dicen que el presidente Trump se demoró para devolver los documentos. El estilo del presidente es ese y sus abogados seguramente le habrán dado cuál es la estrategia que debe seguir. Nosotros como republicanos estamos muy inconformes con los hechos de corrupción que hemos venido evidenciando desde hace tiempo y que la Cámara de Representantes está analizando. Y sí, efectivamente, pues debería haber unas investigaciones mucho más profundas. Para empezar con el computador de Hunter Biden, que la prensa y las mismas autoridades se encargaron de desmentir diciendo que se trataba de intervención rusa en la política interna de los Estados Unidos,
y terminaron pues demostrándoles que era justamente lo contrario. Y nadie ha salido a disculparse por el asunto, ni siquiera los mismos periódicos que salieron a desmentir al New York Post, que fue el que trajo la información original del computador del hijo del vicepresidente. Aquí quiero contrapreguntarle algo. Usted menciona que el país estaba paralizado por la pandemia y que esto produjo que la administración de archivos estuviera cerrada y esto impidió que Donald Trump entregara todos los documentos. Sin embargo, mi pregunta es, ¿por qué en enero de 2022, cuando Donald Trump entregó 15 cajas de documentos, no los entregó todos al punto que en agosto, cuando ya el FBI fue a allanar Mar-a-Lago, encontró más documentos? A ver, María Clara, ustedes mismos mostraron las imágenes, las acabamos de rever en este mismo reportaje que nos estás haciendo, en este mismo programa, vimos las imágenes de las cajas arrumadas una encima de la otra. A ver si el expresidente de los Estados Unidos, con todas las ocupaciones que tiene tiempo para sentarse a abrir caja por caja y revisar documento por documento, para ver cuáles son de unos o cuáles son de otros. Realmente es algo muy difícil de hacer. Entregaron las cajas. Además, cuando se produce una mudanza de la salida de un presidente de la Casa Blanca o de cualquier palacio presidencial en cualquier parte del mundo, no es el presidente saliente el que está revisando cada caja y cada documento que hay en cada una de las cajas. De manera que pues esto es un poco más difícil de lo que parece y quieren poner como el culpable de todo esto al presidente cuando todos sabemos que es físicamente imposible que el presidente tenga conocimiento de cada uno de los documentos que hay en cientos de cajas que están arrumadas en su casa de Mar-a-Lago. Completamente distinto de lo que sucede con el ex vicepresidente, que además han transcurrido más de 8 años desde que esos documentos salieron de la Casa Blanca y han estado a merced, vaya uno a saber de quién, tanto en la Universidad de Pensilvania como en el garaje de su casa en Delaware. Quiero hacerle otra pregunta de otro tema a Antonio. Como bien lo decía Jaime anteriormente, los republicanos siguen respaldando a Donald Trump incluso en medio de esta acusación penal. Y de hecho, Reuters e Ipsos publicaron una encuesta en la que decían que el 81% de los republicanos consideran que esto es una cacería de brujas. E incluso el mismo ex vicepresidente Mike Pence, quien también es precandidato republicano, afirmó que todos estos casos contra Trump lo único que hacían era fortalecerlo ante sus votantes. ¿Usted considera que este caso le da más fuerza política a Donald Trump como candidato? Eso está por verse en parte de los votantes y en la primaria del presidente Trump. Para clarificar algo, acuérdense que cuando estuvimos cerrados por COVID, fue en el 2020, ¿ok? No fue en el 2021 como estamos tratando de anunciar que fue mayo del 2021. No, COVID fue en el 2021, sí. 2020, las elecciones fueron en el 2020, las elecciones fueron en el 2020, el presidente Biden asumió el poder en el 2021. Pero las oficinas gubernamentales estaban cerradas en el 2020, no en el 2021. Ya para el tiempo que tomó posesión el presidente, ya las oficinas, por la gran mayoría, ya habían regresado a estar abiertas. Ahora, aparte, en base a lo que vaya a hacer o no el Partido Republicano en las primarias que vienen, es de darse por ver, ¿verdad? Ellos tienen esa decisión de poder elegir la persona que ellos piensan que va a ser el mejor candidato para representar el partido. Sí. Sabemos también que a diferencia de lo que se ha dicho, ¿okay? Yo soy un abogado por carrera y cuando hay un subpoena o hay una información que viene del gobierno federal y uno tiene abogados presentes, los abogados buscan por cada y una cosa que se nos presenta, porque esa es nuestra labor, de defender a nuestro cliente de la mejor manera posible. Y es posible poder buscar por todas estas cajas, especialmente cuando los documentos que estamos hablando están marcadas, obviamente que son secretos o top secret o clasificados. No es algo donde es una línea pequeñita que no se lee. Es algo bien grande y claro y visual cuando estamos hablando de los documentos que se estaban hablando. Antonio, ahora, lo voy a interrumpir porque se nos está acabando el tiempo y quiero darle la oportunidad a Jaime de que nos diga si esto podría fortalecer o no la precandidatura de Donald Trump muy brevemente. Sin duda, no solamente pues las encuestas así lo están demostrando, sino además la recaudación de fondos de campaña está dejando muy claro que pues al contrario de lo que los demócratas quieren con todos esos ataques debidamente concertados, el presidente se está fortaleciendo.
Y Jaime, su conclusión de cómo entender este caso en 30 segundos. A ver, nosotros creemos que hay dos medidas, dos raseros para imponer la justicia en los Estados Unidos. Creemos que cuando el acusado es republicano se le trata de una forma, cuando el acusado es demócrata y particularmente cuando está vinculado con la administración actual, se le trata de otra. Nosotros sí creemos que hay una cacería de brujas, que el interés es justamente perjudicar la imagen del presidente Trump en su aspiración para ser el nominado presidencial republicano en la convención del próximo año. Antonio Molina, su conclusión en 30 segundos. Bueno, todo eso está enfrente de el sistema judicial. Eso se va a dar a ver, ¿verdad? Sabemos que no es el único caso presente que tiene que combatir el expresidente Donald J. Trump. Todo eso se va a ver en las cortes, cuáles son los resultados. Es el Departamento de Justicia que tiene labor a nivel federal de proceder con estas investigaciones y eso se va a dar a luz. Jaime Flores y Antonio Molina, gracias por acompañarnos aquí en el debate de France 24. La producción de este programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan conectados a France 24.